Hosana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Tu amigo y pastor José Guerrero te saluda, bendiciones. Que Cristo Jesús more en abundancia en tu corazón. Son los deseos de mis oraciones por cada uno de los que pues, oyen, me siguen y le dan like a mis mensajes. Pues déjame decirte en esta tarde acá en Italia, bendiciones. Quiero compartirte que estaba viendo la diferencia de el arrepentimiento, la vida en pecado y la vida en Cristo Jesús, la vida en la cual pues estamos dispuestos a consagrarnos, ¿verdad? No hay ningún ser humano perfecto en la consagración y no hay ningún ser humano que pueda vivir en pecado sin tener la oportunidad de acercarse a Cristo Jesús y arrepentirse. Y esto me lleva a la historia de David, ¿verdad? Nos dice la escritura que David pecó cuando dejó de ir con el ejército a combatir contra los enemigos y David se quedó en casa con una actitud en el palacio real y estaba en la azotea, vamos a decirlo, del palacio y desde ahí logró ver a Betsabé que se bañaba y la mandó a traer y, y tuvo su pecado sexual. Y después no solo tuvo su pecado sexual, su pecado de mentira, mandó a traer a Urías, el esposo de Betsabé. Te cuento todo esto de una manera rápida, pero tú lo puedes ver en el libro de Segundo de Samuel, ¿verdad? O Primero de Samuel, cuando escriba mi mensaje te lo digo definitivamente en qué parte de la escritura se encuentra esta escritura, pero es del antiguo pacto cuando pues David gobernaba. Pues déjame decirte, David cayó en pecado, no solo cayó en el pecado del adulterio, no solo cayó en el pecado de la mentira, de la falsedad, del engaño. Quería engañar, mandó a traer a Urías porque era un soldado de su ejército y lo quiso hacer que él fuera, durmiera con Betsabé y después fingir que el embarazo era de él, pero no le funcionó porque Urías era un hombre de principios, ¿verdad? Ese día él durmió a la puerta de la habitación de David y él dijo, ¿qué pasó? ¿Por qué estás acá? Y le dijo, no puede ser que mis compañeros y mis generales están allá y yo pueda estar con mi esposa o en mi cama tranquilamente. No puedo, porque ese es tener principios, ese es tener lealtad. Un hombre que no se habla mucho de Urías, solamente en ese momento, pero, y déjame decirte que Urías no era israelita nato. Pero eso lo vamos a ver en otra ocasión. Pero era un hombre que había aprendido principios y David, cuando vio que no logró su objetivo, mandó una carta al general diciéndole, ponme a Urías en lo más recio de la batalla. Y David sabía que allí iba a perecer. Y sucedió como, en otras palabras, David lo mandó a matar. Él fue cómplice del asesinato igual que todos los demás. Pero aunque los otros no sabían por qué lo voy a poner a este, pero ahí te das cuenta cómo es la obediencia en el ejército, en los rangos militares. Obedeces porque obedeces. Pero déjame decirte que eso no fue todo. Cuando Natán el profeta llegó y lo descubrió, y bueno, ya estaba descubierto delante de Dios, nadie puede esconder lo que hacemos, ¿verdad? En secreto, en lo oculto, hasta en lo oscuro puedes estar tú, pero dice la palabra de Dios que para Dios siempre hay luz, aún en medio de la oscuridad, no existe oscuridad para Él porque Él es luz, ¿verdad? La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi camino. O sea, Dios, la palabra se hizo carne, como dice San Juan en el capítulo 1, es luz. Y David, pues, había sido un hombre, eh, pues, en toda su trayectoria antes de ser rey, había sido un hombre, pues, con principios, pero déjame decirte, todos en algún momento fallamos.
Por eso es que uno no puede lanzarle piedras a alguien cuando ha fallado. La gente, yo me doy cuenta en Facebook, tiren a eso, que eso no es así, ese es un malo. Es increíble. Si Jesús hasta cuando vino a dar ese ámbito de perdón, de amor, de reconciliar a las personas, pero nosotros guardamos tanta raíz de amargura que eso nos evita poder externar perdón a alguien. Y ya lo he dicho en otra prédica, un ejemplo de eso es ese gran siervo de Dios, evangelista Gigi Ávila, que tuvo que perdonar al que mató a su hija, que era el esposo de ella, ¿verdad? Y fue a la cárcel y lo perdonó. Algo de verdad, yo creo que todas las personas, en lo general, matan a uno de sus hijos y guardamos rencor y guardamos venganza, ¿verdad? Pero Gigi Ávila era un hombre de Dios que oraba y solo la oración te hace mantenerte firme. Y a veces, de verdad, nosotros como seres humanos fallamos, somos primeros en lanzar piedras contra alguien que ha fallado, ha cometido un error. Es increíble, el ser humano es así. Como dice la palabra italiana, il ser umano è così. Il ser umano sempre va a giudicare a altro che ha equivocato. Pues déjame decirte, David pecó en todo el sentido de la palabra, en varios aspectos. La palabra pecar no tiene que decir solo en la mentira o en adulterio, fumarte un cigarrillo. No, pecar, es pecado. No hay valores en el pecado, no hay rango en el pecado. Para Dios, si tú pecas con una mentira, si tú pecas con una mala expresión, con crítica, con odio, rencor, adoración a ídolos, para Dios es pecado, ¿verdad? Siempre. No hay, este vale más que el otro. Dice que la brujería es como criticar a alguien. Es igual. Para Dios no hay distinción de pecado. Y David pecó asesinando, falseando las cosas y por supuesto el adulterio. Pero en el Salmo 51, David reconoce su pecado después de que Natán lo llegara a exhortar. Y dice la Escritura que dice, Dios, ten compasión de mí, conforme a tu amante bondad. Conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones. Increíble. Vuelvo a ver hacia atrás, vuelvo a ver hacia un lado, perdón, porque aquí tengo las Sagradas Escrituras. Y dice, te lo leo, Dios, ten compasión de mí conforme a tu amante bondad, conforme a tu inmensa ternura, borra mis transgresiones, lávame a fondo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Somos seres humanos, pero ¿sabes la diferencia entre uno y otro? Es que algunos venimos y reconocemos. Y por ende yo te quiero llevar a tu vida atrás. ¿Qué has hecho y que no has pedido perdón a Dios? Yo una noche tuve que decirle, Señor, aquí estoy. Perdóname por mis pecados en mi juventud. Es importante pedirle perdón. Yo sé que Dios te perdona, pero siempre, de verdad te digo, debes decirle a Dios, perdóname, Signore mío, porque io ho peccati contra te y contra qualcuno. Debes pedirle perdón con sinceridad y eso se llama arrepentimiento. Cambiar ese estilo de vida que has estado llevando. El arrepentimiento te lleva a que das un giro. No solo es un momento de que, Señor, perdóname y yo continúo. No, debes darle la vuelta y seguir por otro rumbo. ¿Sabes? Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Eso lo dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus pecados por amor
a mí mismo, no me acuerdo de tus pecados. ¡Guau! ¡Qué bendición! Que Dios pueda decirte, por amor a mí, a Dios, Dios se ama a sí mismo y por eso, porque dice me amo y porque, ¿sabes por qué dice así a mí mismo? Porque Él dice que te ha creado a su imagen y semejanza. Eso, por eso dice, porque me amo a mí mismo, porque parte de lo que tú tienes en tu vida es el soplo de Dios, es la imagen misma de Dios y por ende tú te pareces a Dios. Y eso es lo que Dios viene a hacer. Por amor a mí mismo, no me acuerdo más. Pero te dice a ti y a mí, y a cualquier persona, presenta tu caso para mostrar tu inocencia. Ninguno de nosotros, eso lo dice Isaías 43:26. Ninguno va a presentar un caso de inocencia. Todos nosotros hemos fallado. Te lo digo, hemos fallado, pero Dios no se va a acordar de ti si tú vienes. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Cuando ese arrepentimiento genuino y tú vienes a Él, Señor, mi caso no tiene solución. Vas a la corte celestial y le dices, Dios, mi caso no tiene solución humanamente hablando, pero tuvo solución a través de la cruz del Calvario con Cristo Jesús que murió y Él sí te va a perdonar. No importa lo que tú hayas hecho. Asesinato, has matado, has criticado, has juzgado, solo has mentido, te has robado $1, €1, un colón. No importa, ve a Dios y dile, mi caso, yo no soy inocente, pero hay alguien que sí es inocente y se llama Jesús y Él viene como abogado por mí para decirte que me perdones. ¿Y sabes qué dice lo que hace Dios? Te vivifica. ¿Y sabes a través de qué te vivifica? Salmo 119:156 dice, vivifícame con tu palabra. Vivifícame con tu palabra. ¡Wow! Te va a dar vida. Esa es la diferencia de estar viviendo en pecado y no reconocer que eres pecador, no reconocer que fallaste como David. David sí lo reconoció. No te escondas, no hagamos como Adán que pecó y se escondió con Eva. Ve a Dios y dile, Señor, yo he robado. Yo soy ladrón, yo soy una prostituta, pero ya no quiero hacerlo. Yo soy un alcohólico, yo soy un drogadicto, yo soy un mentiroso. Yo he robado. Y Dios va a venir y te va a perdonar. Y va a comenzar a obrar a tu favor. Hay un film muy bueno que se llama El Cuarto de Guerra. Creo que ya muchos lo han visto. Ese hombre era altanero, pero el Señor a través de la oración de su esposa lo condujo al arrepentimiento y después ese hombre era un hombre que a Dios lo había cambiado. Es increíble. Y te digo, vivifícame con tu palabra. Eso dice el Salmo 119, 156, la parte final del versículo. Vivifícame con tu... Él te va a dar vida con su... ¿Y sabes qué? No solo te va a vivificar con la palabra esta. Cada vez que la leemos, estas sagradas escrituras, ¿sabes qué hace? Te vivifica cada vez que vienes y la lees y te arrepientes. Pero también te vivifica con el Espíritu Santo. Y eso lo dice en Romanos 8. Romanos 8:11 dice, vivificaré vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Aleluya. Que habita en vosotros. Vivificará vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu. El Espíritu Santo va a vivificar cuando te vea entregado a la palabra. Te va a vivificar tu vida. Te va a cambiar, te va a transformar. Te digo, se me salen las lágrimas. Porque yo era una persona y sigo siendo una persona que a veces me equivoco. Y siempre tengo que pedir perdón a todos aquellos que he ofendido. Y lo digo aquí en público. Perdón porque he fallado tantas veces. Desde mi juventud hasta esta época, yo no soy perfecto, pero hay alguien que me perfecciona y se llama Jesucristo. Y por eso yo le doy gracias a Dios, porque Él nos vivifica
con su espíritu y con su palabra. Hosana en las alturas. Si tú crees que ya no hay solución para ti, déjame decirte, sí hay solución para ti. Sí hay solución para ti. Solo tienes que venir y dirle a Dios, perdón, perdón Dios mío. Envía la salvezza al mio cuore. Bisogno di te, Signore. Y sapevo que Dios te responderá de una manera grande. Bendiciones de lo alto. Si esta palabra es de bendición para ti, de verdad te invito que la practiques, que la vivas. No importa lo que hayas pecado. Dios viene para ayudarte, para presentar nuestra causa delante del Padre y decirle, yo morí por ellos. Papá, yo morí por ellos. Amén. Bendiciones.